Hola, buenos días. Hola, buenos días, profe. Hola, Buenos- profe. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Todo bien, gracias. Bienvenido a los estudiantes que tenemos hoy aquí de visita del otro paralelo, ¿sí? Muchachas, muchachos, ¿alguna duda que quieran ver relacionada con la tarea antes de comenzar la clase? Igual, al terminar la clase, si quieren, podemos también ver alguna duda que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, ya nosotros comenzamos con la clase pasada, comenzamos a ver temas relacionados con Visual Basic for Application, es decir, vamos a programar ya en Excel. En la clase pasada estuvimos viendo cómo grabar macros en Excel, las facilidades que nos dan grabar unas macros, pero en ocasiones no solo solucionamos el problema con grabar una macro, ¿ya? Porque en ocasiones nosotros también vamos a necesitar nosotros entrar en ese código y poder manipularlo. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver, aunque ya digamos que de cierta forma estuvimos viéndolo cuando grabamos las macros, vamos a ver qué es una subrutina, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahora creo que sí, ¿ya? Entonces, en Excel vamos a tener, en Visual Basic, vamos a tener, digamos, que dos tipos de procedimientos, muy parecido a lo que nosotros estuvimos viendo en Trinket cuando estuvimos hablando de las funciones. Entonces, para nosotros poder programar en Excel, necesitamos sí o sí crear, vamos a necesitar sí o sí crear su rutina, ¿ya? Que es a lo que nosotros llamamos o su rutina, o le podemos llamar procedimiento, que no son más que subprogramas o pequeños fragmentos de códigos que nosotros vamos a hacer para dividir lo que estamos haciendo en diferentes funcionalidades. Y eso es, esas subrutinas van a ser alguna tarea que vamos a hacer de programación, ya sea más compleja, ya sea más simple, es lo que nos va a permitir a nosotros darle una solución a un problema. Como siempre les digo, recuerden que nosotros, dado un problema, vamos a buscar una solución y que para nosotros buscar esa solución vamos a crear un algoritmo que nos facilita a nosotros responder, darle solución a ese problema. Vamos a tener dos tipos de procedimientos. El primero que vamos a ver y con el que vamos a trabajar durante estas 2 semanas son las subrutinas. Por defecto, básicamente cuando nosotros grabamos una macro, el Excel nos crea la subrutina por defecto. Pero si la vamos a crear nosotros, la vamos a hacer con esto que tenemos acá, con sub. Y más adelante vamos a ver las funciones, no vamos a entrar en detalles de eso, pero vamos a ver la subrutina que van a tener una entrada, vamos a tener un sub y un en sub. ¿Ah? Eso es lo que digamos que nosotros necesitamos saber para programar con esta subrutina. Van a tener, ¿qué es lo que van a hacer estas subrutinas? Dentro nosotros vamos a programar ese conjunto de instrucciones que nos van a facilitar, digamos, que nuestro trabajo. Después vamos a ver las diferencias con respecto a las funciones, pero que es importante lo que nosotros vimos en Trinket cuando creamos unas funciones, que las funciones tenían parámetros de entrada y tenían una respuesta, ya tenían algo que nosotros íbamos a devolver. En el caso de la subrutina, la única diferencia es que no va a tener nada a devolver. Todo lo que va a hacer la subrutina lo va a escribir en pantalla o lo va a devolver a través de un cartelito, que son los message box, ¿ya? Es eso la diferencia, pero sí va a poder tener parámetros de entrada. Muy parecida a lo que vimos en Trinket. Entonces no vamos a entrar en detalle en esto, sino de manera general, después vamos a ver con respecto a las funciones cuando veamos esos temas. ¿Qué es lo importante, muchachas, muchachos? Cuando nosotros le demos un nombre a una subrutina, si queremos ponerle un nombre con 2 palabras, con 3, con todas las palabras que ustedes quieran, deben unirla con guión bajo o en su defecto, escribirlo, por ejemplo, nombre, procedimiento. ¿Ya? Nosotros nunca podemos escribir 2 palabras por separada, porque en ningún lenguaje de programación se lo reconoce como un único nombre. Nosotros no podemos poner nombre
procedimiento, porque así estaría mal y nos daría error. Eso nosotros no lo podemos hacer. En el trinket, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones lo hacen así, pero si ustedes ven el código que genera por detrás el trinket, al final esto, ¿qué es lo que le hace? Le pone un guión bajo para unir la palabra, lo que para ustedes, para nosotros, es invisible en ese momento, y nosotros lo que vemos es que de cierta forma lo escribimos separado. Entonces, siempre es importante tener esto presente, y no solo para el nombre de los procedimientos, sino también para el nombre de las variables y todo lo que ustedes vayan a utilizar por nombre. ¿Ya? Entonces, hasta acá. ¿Alguna duda en relación a la subrutina o qué es una subrutina? De todos modos, yo los voy a subir. Esto se los dije bien rápido porque ya de cierta forma nosotros hemos trabajado con subrutina, pero para como que ir recordando cómo es lo que vamos a crear esta subrutina. ¿Sí? ¿Alguna duda en relación a las subrutinas? ¿Dudas? Entonces digamos que vamos a entrar más en materia, ¿sí? A ver, más relacionado ya con la clase de hoy. Y nosotros estuvimos viendo en Trinket algo que se llama variables. ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué es o qué son las variables? ¿Para qué las utilizamos? Para guardar datos, Disculpa, no te entendí bien. almacenar datos. Muy bien, la vamos a utilizar para almacenar datos, es decir, vamos a guardar los datos que están ahí. ¿Y qué es lo importante de estas variables? Como su nombre lo dice, varía, ¿ya? Ese nombre, es decir, que los datos que ellos van a ir a guardar no significa que sea un dato permanente, ¿no? Sino que es un dato que va variando. Y cuando ustedes estén programando, fíjense que al final esas instrucciones que nosotros hacemos, esas instrucciones que nosotros programamos, al final el objetivo es que esas variables vayan cambiando de valor, que el valor inicial que tenían, después vayan cambiando y vamos a devolver otro valor. Básicamente, vamos a manipular esas variables durante toda la ejecución de nuestro algoritmo. Unas varían durante más tiempo, otras varían quizás en un único momento, pero de cierta forma, fíjense, cómo las variables van a variar en el tiempo durante la ejecución de su algoritmo. Siempre tengan presente eso. Si una variable no varía, valgan la redundancia, es porque entonces es una constante y en ocasiones no necesitamos usar entonces la variable. ¿Ya? Porque es un valor que es el mismo siempre, entonces como que no hay necesidad de quizás guardarlo en una variable, sino utilizarlo directamente. Entonces, esta variable, como bien me dijeron, nos va a servir como un lugar de almacenamiento, donde nosotros vamos a guardar un dato. Siempre recuerden, quizás de forma lúdica, de forma que no sea, a veces aprendernos los conceptos ya más relacionados con la materia, a veces quizás nos cuesta, pero vamos a hacer analogías, ¿sí? Pueden pensar una variable como un cajón donde nosotros guardamos cosas. Ya, no sé, podemos tener el cajón, el ejemplo que siempre les pongo, el cajón de lápices, donde nosotros vamos a tener un cajón donde vamos a ir guardando lápices y si nos llega un lápiz nuevo, nos va a aumentar, ¿ya? ¿Y cómo nos va a aumentar ese valor? Porque lo que ya teníamos lo sumamos con el nuevo lápiz y se va a actualizar, va a variar el valor de ese dato que me está guardando ese cajón, por decirlo así. Y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos que tener presente en una variable? Pues que las variables tienen que tener nombre, ¿ya? Porque es una forma de identificarlas entre ellas. Como nosotros que tenemos un nombre para podernos identificar entre nosotros. Si nosotros tenemos varios cajones, pensemos que tenemos un cajón de lápices, un cajón de gomas, un cajón un cajón de cuadernos, ¿ya? Entonces una forma de nosotros lograr identificar cuáles son cada uno de esos cajones es poniéndole un nombre, y cada cajón va a tener un valor diferente. No necesitamos decir, en este cajón quizás hay lápices, sino que ya el nombre del cajón nos dice que ahí están los lápices y lo que nosotros guardamos, el valor que guardamos, entonces esa cantidad de lápices que tenemos. Entonces,
¿Qué otro elemento va a estar asociado, digamos, a una variable? El tipo de dato que almacena. Como les estaba diciendo, en el cajón nosotros vamos a guardar cantidad. Y si hablamos de cantidad, ¿qué tipo de dato creen ustedes que sea? ¿Quién me ayuda? Numérico. Muy bien, numérico. Vamos a tener un tipo de dato numérico. Y si yo lo que estoy guardando en un cajón, vamos a pensar que vamos a hacer un amigo secreto y tenemos una cajita y guardamos los papelitos con los nombres de todos nosotros para hacer el amigo secreto y cada uno saca su papelito. Esa cajita, si nosotros vamos a decir qué tipo de datos es lo que estamos guardando, ¿qué ustedes creen que estaríamos guardando ahí? Si lo que estamos guardando es nombres. Si en una cajita vamos a guardar los nombres de todos nosotros, ¿qué tipo de datos estaríamos guardando? ¿De qué tipo de datos sería esa caja si tenemos que etiquetarlo con un tipo de dato, por decirlo así? ¿Los nombres son caracteres o son números? Caracteres. Muy bien. Y si son caracteres, entonces, ¿qué tipo de dato yo formo con caracteres? Texto. Muy bien. Estamos formando, es un tipo de dato texto. Nosotros vimos que en Trinket teníamos básicamente texto y teníamos nombre, ¿ya? Ahora va a variar un poquitico en Visual Basic, que en lugar de texto vamos a decir string, que significa cadena de caracteres en inglés. Pero es eso el tipo de dato. Y digamos que esos son los tipos de datos fundamentales. Más allá de que aquí tenemos una tabla que no se ve muy bien, con los diferentes tipos de datos que nosotros vamos a ver en Visual Basic. ¿Qué sucede? Que tenemos varios tipos de datos asociados a números, ¿ya? Tipos de datos asociados a los valores numéricos. ¿Por qué? Porque tenemos valores numéricos que son decimales, que en ocasiones necesitamos que sean decimales. Tenemos tipos de datos que son enteros, porque en ocasiones solo queremos, cuando estamos hablando de cantidades, queremos que sean valores enteros. ¿Y cuál es la diferencia de si es un valor entero o un valor decimal? Esto digamos que es a modo de conocimiento general, ¿ya? La diferencia es en el tamaño, digamos que el tamaño que va en la memoria de nuestro computador, porque estos datos, ya digamos que a manera general para que conozcan cómo es que funciona cuando nosotros estamos programando, lo que nosotros estamos haciendo se guarda en la memoria del computador, en eso que nosotros llamamos RAM, ¿ya? Y esa memoria es temporal. Nosotros apagamos el computador o dejamos de hacer algo y todo lo que teníamos en la memoria se pierde. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, en esa memoria, digamos que tenemos que reservar pedacitos, fragmentos, lugarcitos, en los cuales nosotros vamos a guardar esas variables, ¿ya? Entonces, si nosotros guardamos una variable de tipo entero, que es esta que nosotros tenemos por acá, que es de 2 bytes, más pequeñita, nosotros entonces el número que vamos a poner ahí no puede ser muy grande. Entonces, si nosotros estamos calculando, quizás si ustedes vieron, ya si dieron, por ejemplo, Fibonacci, si ustedes dieron, ¿cómo se llama? Los números, se me olvidó, los factoriales, que son números que van creciendo muy grandes, llega un momento en que ese espacio que nosotros guardamos de 2 bytes no nos alcanza. Entonces, más allá que nosotros tengamos números enteros, el espacio es pequeño. Entonces, es lo que difiere en cuanto a usar enteros o usar un double. Fíjense nada más que aquí el tamaño 2 y 8 bytes, ¿ya? De manera general. Entonces, ¿qué les sugiero yo después de todo esta parte, digamos que introductoria? ¿Qué vamos a usar? Si vamos a usar números pequeños, cantidades, cuando vamos a contar la cantidad de algo, la cantidad de repeticiones de un ciclo, usar entero. Y si vamos a hacer cálculos, utilicen double. Y listo, de momento, ya para que no se compliquen con tantos tipos de datos de momento. Otro tipo de dato que es importante aquí es el date, que es cuando vamos a guardar tipos de datos de tipo fecha, ¿ya? El string, como les había dicho, que es relacionado con cadenas de caracteres, y otro también que es importante, pueden usar el decimal, que es un poco más grande que el double, y el currency lo pueden usar para cuando estemos hablando de dinero, aunque pueden utilizar el mismo double, fíjense que es la misma
es el mismo tamaño para guardar double y currency. Es más o menos de manera general. Y otro, que es muy, muy importante, es el tipo de dato booleano. El boolean, que es cuando nosotros queremos saber si es verdadero o falso, que también lo vimos en Trinket, también vimos ese tipo de datos. Y esos son, digamos que, los fundamentales, ¿sí? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda con los tipos de datos? ¿Dudas? Si voy rápido y necesitan ir atrás, vamos y repetimos todas las veces que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, algunos tips para crear reglas, para crear las variables es muy parecida en cuanto a el momento que nosotros vamos a crear un procedimiento, en el momento que nosotros vamos a crear una subrutina. El nombre de las variables debe comenzar con una letra, no puede ser un número. No debemos usar números como parte del nombre, no debemos usar palabras que ya existan en Excel, ¿ya? Como por ejemplo algunas de las que tenemos aquí, cheat, cell, sub, porque ya son nombres que ya están reservados por el lenguaje, entonces no debemos utilizarlas. Pueden utilizar mayúsculas y minúsculas, no deben utilizar espacios en blanco como ya les comenté anteriormente, ni puntos. El único carácter especial que ustedes pueden utilizar es el guión bajo, ¿ya? Tampoco pueden utilizar ninguno de estos caracteres que tenemos por acá. Esos son algunas de digamos que de las reglas, a la hora de definir el nombre de la variable. Pero ¿qué otro elemento es muy, muy, muy importante en el momento de nosotros escribir una variable? Cuando nosotros queremos asignarle el valor a una variable, no miren este signo de igualdad quizá como lo están viendo en matemática, ¿ya? Lo que significa este signo de igualdad es que esto que nosotros tenemos a la derecha se lo estamos asignando a la variable. Entonces, digamos que apréndanse esta regla. El nombre de la variable siempre lo voy a poner a la izquierda cuando yo quiero asignarle un valor. Es decir, si yo quiero que mi variable tenga un valor, escribirle un valor a mi variable, guardarle un valor a mi variable, yo escribo la variable a la izquierda y el valor a la derecha. Por el contrario, si yo quiero leer el valor que hay en una variable, entonces yo le escribo a la derecha y a la izquierda pongo donde yo quiero que se guarde ese valor. Vamos a ver que en Excel no siempre yo voy a guardar un valor en una variable, sino que también puedo usar celdas para guardar valores. Entonces aquí, a la izquierda tenemos el nombre de la variable y a la derecha tenemos su valor. ¿Cuál es la diferencia acá? Que esta primera variable tiene un tipo de dato de texto. Entonces, cuando sean tipos de datos string o texto, nosotros lo vamos a poner entre comillas. Y si es numérico, pues ponemos únicamente el número, ¿sí? Ahora, entrando directamente en cómo nosotros declaramos las variables en Visual Basic. Pues utilizamos la palabra reservada del sistema DIN, el nombre de la variable, la palabra as y el tipo de dato. Por ejemplo, yo quiero crear una variable para guardar los nombres. Yo digo DIN, nombre, as. ¿Qué tipo de datos serían los nombres? String. Muy bien, string. Si yo quiero guardar la edad de las personas, como diría DIN, edad, as, ¿y qué tipo de datos utilizaría? Integer. Muy bien. Y así nosotros entonces vamos creando todas nuestras variables, todo lo que nosotros necesitemos para trabajar, ¿sí? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Ahora, nosotros en ocasiones necesitamos pedirle valores de entrada al usuario. En Trinket, vamos a hacer analogías con Trinket para que vean, como les decía, que en Trinket no solo es importante saber cómo los elementos del lenguaje, sino ese algoritmo. Pero entonces ahora, ya que tenemos que hacer una tarea de Trinket, a ver, ¿cómo nosotros le pedimos datos al usuario? ¿Se recuerdan? Con el prompt. Muy bien, con el prompt le pedíamos datos al usuario. Era cuando nosotros necesitábamos pedirle a los datos al usuario. Ahora, en Visual Basic,
nosotros le vamos a pedir datos al usuario con un input box. Y es lo mismo, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros con un prompt le pedíamos datos al usuario, teníamos que guardarlo en una variable, porque no podíamos dejarlo en el aire. Y recuerden que el bloquecito igual tenía como una cosita que debía encajar en otro bloquecito. Entonces, eso nos daba la idea de que lo que nosotros le pedimos al usuario, lo guardamos. Lo mismo pasa en Visual Basic. Ahora con la diferencia que vamos a utilizar el input box, pero es lo mismo, ¿sí? Si supieron hacerlo en Trinket, van a saber hacerlo en Visual Basic. Y ahora, en Trinket, ¿cómo nosotros escribíamos algo en pantalla, se recuerdan? Con el print. Muy bien, con el print. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá en Visual Basic, con el input box, nos quedaría así. El nombre de la variable, input box, aquí ponen el mensaje que ustedes quieren, y el nombre de la ventana igual es opcional. Lo pueden poner si quieren, o simplemente dejar aquí con el mensaje. Y acá, un ejemplo de cómo nos quedaría con este input box, ¿ves? Y nos sale un mensajito como este que nos aparece por acá. ¿Ya? Introduzca el nombre y ahí ustedes lo escriben. Ahora, ¿cómo sería nuestra salida? Con un print lo hacíamos en Trinket. ¿Cómo lo vamos a hacer en Visual Basic con esto que tenemos acá? ¿Ya? De esta forma nosotros podemos escribir un mensaje. Por ejemplo, queremos escribir un único texto, lo podemos hacer acá, de esta única forma. Y si queremos escribir, ¿se recuerdan que en Trinket nosotros a veces queríamos poner un texto y asociarlo a una variable, ¿ya? A un valor que estaba guardado en una variable. Entonces acá podemos hacer lo mismo. Ponemos un mensaje y si queremos unir la variable, lo que ponemos es un ampersand. Nos quedaría un mensaje sencillo, nos quedaría de esta forma y se mostraría en pantalla de esta forma. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas? Muchachas, muchachos. Profe, yo me quedo duda en la parte que decía introduzca su nombre y después el nombre. ¿A qué se refiere como con eso, con la ventana? Ya, te muestro acá. El input box tiene, digamos que varios parámetros de entrada. El input box al final es una función que tiene varios parámetros de entrada. Entonces, con este input box tú vas a crear esta ventanita que está acá. Y esta ventanita, digamos que tiene un mensaje, que es el que tú le vas a preguntar al usuario, que es acá el que dice mi mensaje, que mira, fíjate, déjame seleccionar acá que dice introduzca su mensaje, esto, e introduzca su nombre, esto es esto que tenemos acá. Pero esta ventanita, si tú quieres, le puedes dar un nombre. Y entonces esto que tú escribiste acá es el nombre que te va a aparecer. Casualmente aquí dice nombre, ¿no? Pero lo que tú pongas acá te va a aparecer aquí como en el subtítulo, en el nombre, en el encabezado de esta ventanita que tú estás creando. ¿Me entiendes? Sí, caché, gracias. Digamos que esto es opcional. Ustedes lo hacen o no. Lo que no puede faltar es esto. Esto es lo que no puede faltar. Esto, si ustedes quieren, no hay problema de que falte, ¿ya? No les va a dar error. Pero sí, este primer parámetro es el parámetro que es obligatorio. Este parámetro sí es obligatorio, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas por acá, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Entonces vamos a hacer ejercicios y yo creo que con los ejercicios yo les pasé más rápido esta parte también porque es como que forma parte de los videos que debieron ver para tratar de poder, digamos, que ejercitarnos más, ¿ya? Una forma de nosotros poder, vamos a compartir mejor la pantalla y abrir. ¿Están viendo el navegador? Sí, sí se ve. Ya, súper. Entonces, acá les tengo un ejemplo, un ejercicio en Trinket,
para calcular el teorema de Pitágoras. Lo vimos en una clase de Trinket, se recuerdan que estuvimos viendo y que hicimos este ejercicio, lo que lo hicimos con funciones. Yo les estuve quitando cosas y dejé, digamos que el código más corto para no utilizar funciones. El teorema de Pitágoras. ¿Saben ustedes cómo se calcula? ¿Recuerdan cómo se calcula el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos al cuadrado. ¿Y qué nos falta ahí? Para ya llegar a esa hipotenusa como tal. La raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien, Diego. La raíz de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos, ¿qué es lo que vamos a necesitar pedirle al usuario? ¿Qué valores necesitamos pedirle al usuario? Los catetos. Muy bien, necesitamos pedirle los catetos porque nosotros no sabemos los catetos y no podemos programar con catetos que sean con valores fijos, ¿ya? Porque si no, entonces únicamente nos serviría para esos catetos y nuestro ejercicio no tuviese sentido. Entonces acá, miren, ejecutamos, tenemos una primera variable, miren, tenemos la primera variable, definimos la primera variable de tipo número, donde le pedimos al usuario que escriba con un prompt, como me habían dicho. Tenemos la segunda variable, que el cateto 1 o el cateto 2, esto es los catetos, utilicé el mismo ejercicio de la otra vez, y aquí la hipotenusa, que es otra variable donde yo voy a guardar el resultado. Es decir, estamos utilizando tres variables. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Square root nos sirve para la raíz cuadrada únicamente. Trinket tiene para la raíz cuadrada. Y acá le hice una pequeña modificación a como lo vimos en clase la última vez, que no encontraba la potencia y lo que hice fue multiplicar, ¿no? Aquí miren, es una forma de encontrar la potencia, lo tenemos acá. Y que es el primer valor es el valor que queremos elevar a la potencia y el segundo valor es a qué potencia queremos elevar. ¿Ya? Y entonces aquí estamos calculando un cuadrado, aquí estamos calculando el otro cuadrado, estamos sumando ambos cuadrados y de paso le estamos calculando la raíz cuadrada. Lo ejecutamos, vamos a ver. Decimos 9 y nos da 13. Si usamos el calculador para verificar, efectivamente nos da 12.73 si mal no recuerdo, y aquí nos está dando 13 porque lo estoy redondeando. Por eso es que me está dando 13. Ahora, ¿creen ustedes que si yo me guío por aquí, pueda llevarlo a Visual Basic? Sí. ¿Y ustedes me van a ayudar? Vamos a hacer entonces, vamos a compartir, vamos a dejar la pantalla a la mitad y vamos a poner el Excel. Este Excel está en Aula, ya yo se los subí a Aula, en la carpeta 3 para los demás estudiantes. También es el mismo Excel que les va a subir también su profesora, donde están estos ejercicios, igual lo pueden buscar en la unidad 3, en la carpeta de paralelo 102. Entonces vamos a comenzar. Bueno, podemos ponerlo en grande porque aquí ya yo les puse el código. Y nos está diciendo que creemos una subrutina. ¿Para qué? Para poder calcular el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos hasta acá, hasta programador, Visual Basic, y tenemos nuestra pantalla para programar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlo a la mitad para que no perder, digamos, que este código de acá y seguir mirando y podernos guiar por este código. ¿Sí? Si nos encontramos con un Excel así, ¿qué debemos hacer para poder programar? ¿Qué me dicen? ¿Dónde yo programaría aquí? ¿Recuerdan? ¿Puedo programar en alguna de estas? De poder lo puedo hacer. ¿Cuál es mi sugerencia? Vengo a la hoja, doy clic derecho, que es lo que yo hice. Este es el nombre de la hoja, del libro en el que estamos trabajando, disculpen. Clic derecho, insertar, y vengo y digo módulo. Y aquí en este módulo entonces donde yo voy a programar. En ocasiones, lo voy a poner en grande para que vean, en ocasiones se nos pierde esto que tenemos acá. ¿Ya? Se nos pierde y profe, no encuentro cómo programar. Vienen acá, fíjense. ¿Están viendo lo que yo estoy marcando con el mouse?
¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Aquí vienen y volvemos a hacer aparecer nuestro explorador, ¿ya? Si no lo tienen por acá, vienen a ver, y aquí en ver también tienen explorador de proyecto, porque en ocasiones esta barrita no la tienen todos habilitados. Entonces, ya estamos listos para comenzar a programar. Y si vamos a hacer una subrutina, ¿cuál es la palabra que debemos escribir? Sub. Sub. Fíjense que nosotros ponemos sub y Pitágoras, sabemos que Pitágoras lleva acento, pero ¿cuál es mi sugerencia? Escribir en inglés. Escribir en inglés me refiero a no utilizar estos caracteres especiales que tiene el español como acento, como el palito de la ñ, no usamos nada de eso, más allá de que si lo ponen no les va a dar error. Generalmente no les da error, no en todos los lenguajes de programación ocurre lo mismo, entonces es mejor adaptarse a no hacerlo. Ponemos Pitágoras, toda su rutina lleva paréntesis abiertos y cerrados, en este caso nosotros agregaríamos los parámetros si es que necesitamos parámetros, pero no vamos a necesitar parámetros acá, y damos Enter. Fíjense que cuando yo dé Enter, me va a salir ya por defecto el lenguaje, me va a escribir el ENSU, ¿ya? Si nosotros tenemos 3 variables, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Fíjense, voy a volver a poner acá en la mitad. Fíjense que tenemos 3 variables, por tanto nosotros tenemos que crear esas 3 variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir din cateto 1, no necesariamente tenemos que escribirlo de la misma forma, cateto 1 as, ¿qué tipo de dato ponemos ahora acá? ¿Qué me dicen? Integer. Integer, din cateto 2 as integer. ¿Ya? ¿Y qué nos está faltando? ¿Qué otra variable? La hipotenusa. Muy bien, din hipotenusa, fíjense, as. ¿Y qué tipo de dato le ponemos a la hipotenusa? ¿Integer también? O no, el otro, el que es con decimal, porque puede dar decimal. Muy bien, podemos utilizar el doble. ¿Ya? Igual los catetos pueden utilizarlo como doble también, ¿sí? Si ustedes quieren. Fíjense que ya tenemos creadas nuestras 3 variables, las tenemos acá. Nosotros también podríamos haber hecho din, por ejemplo, cateto 1, cateto 2 as integer, que me dice que todas las variables que yo ponga aquí separadas por coma son del mismo tipo de datos. Eso también lo pueden hacer, pero lo vamos a poner en comentario porque no vamos a crear variables repetidas, pero es para que ustedes sepan. Ahora, digamos que esto primero acá en Trinket está como que no tiene ese paso, sino que la estamos creando y de paso se la estamos pidiendo al usuario. Entonces, ahora nosotros en Program, en Visual Basic, ¿qué debemos hacer? Si se la vamos a pedir al usuario, ¿cómo vimos que le pedimos esas variables al usuario? Hacerle un input box. Muy bien, Ignacia. Cateto 1 es igual, y ahora vamos a ver input box, y qué es lo que nosotros queremos que el mensaje que nosotros queremos que le aparezca al usuario, decimos, escriba el valor del cateto 1. 2 puntos. Fíjense, en uno les voy a poner un parámetro y en el otro le voy a poner 2 parámetros al input box, ¿ya? Voy a copiar y pegar para que no sea más fácil o más ágil, más rápido. Voy a poner 2 y acá le voy a poner el otro parámetro para que vean después la diferencia. Digo cateto 2. ¿Y qué nos está faltando? La hipotenusa. ¿Tenemos que pedírsela al usuario? No, pero la hipotenusa tiene hay que poner la fórmula. Muy bien, la hipotenusa no se la pedimos al usuario, sino que la calculamos. Y decimos hipotenusa, vamos a ver si la escribí bien, y ahora aquí vamos a ir creando la fórmula. Aquí los voy a ayudar. Esta square root que nosotros teníamos en Trinket, ahora acá lo vamos a tener como SQR. Fíjense, miren, ¿qué fue lo que yo hice? Yo puse SQ y en mi teclado toqué junto las teclas control espacio. Las voy a tocar justo ahora y fíjense en la pantalla qué es lo que aparece. Control espacio y me rellenó la palabra. ¿Ya? Eso me autocompletó la palabra. Si yo pongo paréntesis, porque tenemos que aprender a entender cuáles son las funciones que vienen en Excel, porque no tenemos que sabérnoslas de memoria,
Fíjense acá que nos está pidiendo un número de tipo double, es decir, que le tengo que pasar como parámetro un valor y me va a devolver un valor. Es lo que me está diciendo. Dentro de los paréntesis va a ir un número, dentro de los paréntesis va a ir un número y me va a devolver un número. SQR significa raíz cuadrada, María, ¿sí? Esa es la raíz cuadrada. Es lo mismo que el square root en Trinket, ¿sí? ¿Entendiste? Entonces, ahora aquí le vamos a poner un número. Nosotros podríamos haber hecho, digamos que un cálculo intermedio. Podemos hacer un cálculo intermedio en el que nosotros queremos, si queremos calcular esa suma de los cuadrados. Y vamos a hacerlo para que vea también la utilidad de las variables. Entonces voy a necesitar otra variable que me diga, por ejemplo, suma de los catetos. As double. ¿Y por qué double? Porque yo voy a necesitar un tipo de dato double para pasárselo al SQR. Y esa suma de los catetos va a ser igual a ¿quién? Ahora al cuadrado. Y como yo calculo el cuadrado, pues fíjense lo que yo voy a hacer. El cateto, fíjense cómo me va a quedar idéntico a lo que yo tengo en Trinket. El cateto, les voy a enseñar aquí algo. Elevado, yo utilizo este elevado, este es el simbolito para el elevado, que es el mismo que tenemos acá en Trinket, elevado a la 2. Más el cateto 2 elevado a la 2. Yo voy a dar enter y me está dando error, ¿ya? Y sin embargo yo sé que está bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Que yo no dejé espacio entre ellos. Y entonces lo está reconociendo como si fuera una cadena de caracteres con algún carácter raro. Entonces en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a darle el espacio. Fíjense cómo ahora yo le doy espacio y listo, todo bien. Es un pequeño detalle que los puede tener toda una tarde tratando de saber por qué les está dando error. Si ustedes quieren hacerlo más bonito, cierran entre paréntesis, digamos que estas operaciones. Entonces aquí ya tenemos guardado, almacenado la suma de los catetos. La suma cuadrada de los catetos. Y ahora la hipotenusa, vamos a calcular la hipotenusa, dijimos que era SQR, lo tenemos por acá, y que lo estamos pasando la suma de los catetos. ¿Ya? Es decir, que ahora le va a dar la raíz cuadrada a ese valor. ¿Y qué nos faltaría en este ejercicio? Profe, una pregunta. ¿Sí? Ahí en la hipotenusa no hay que ponerle el tipo de dato, haz tanto, o no es necesario. No, porque acá ya nosotros pasamos la variable y esta suma de los catetos ya la definimos acá. Aquí ya en la variable definimos que era double, entonces aquí ya directamente le pasamos la variable. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos está faltando en este ejercicio para que sea y nos dé el mismo resultado que en Trinket? Es el MSG Box. Muy bien, es el imprimir ese resultado y mostrar en pantalla de cierta forma ese resultado. Y una forma que tenemos es con MSG Box. ¿Ya? ¿Y qué decimos, por ejemplo? Vamos a ver cómo vamos a usar dos mensajes. El valor de la hipotenusa es, doy espacio, y yo necesito agregarle el valor de la hipotenusa, que está en la variable hipotenusa. Lo uno con el ampersand y pongo la variable. Fíjense cómo la variable yo no la pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque es una variable. Si yo lo pongo entre comillas, no me la reconoce como una variable. Vamos a guardar. Ahora, si se fijan acá arribita, miren acá, me dice que mi libro de Excel es .xlsx. No lo guardé antes como habilitado para macro. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos al Excel, recuerden, guardar como, examinar, y acá decimos libro de Excel habilitado para macros. ¿Ya? Acá decimos guardar, vamos a ponerle, le podemos dejar con el mismo nombre, pero para que sepan ya después cuando se lo suba que tiene la solución. Y ahora sí, nosotros podemos ejecutar nuestra macro. Venimos acá para evitar, decimos Pitágoras y vamos a ver qué pasa. Valor del cateto 1, fíjense acá que este primer input box tenía un único parámetro en
Yo había únicamente puesto un parámetro en la función input box. Había puesto escribe el valor del cateto 1. Fíjense acá arriba como dice Microsoft Excel. Vamos a poner 9, damos a aceptar. Y fíjense acá que ya no dice Microsoft Excel, sino que dice cateto 2. Y ese es el segundo parámetro que yo le puse al input box. ¿Ya? ¿Viste aquí, Ignacia, la diferencia de este segundo parámetro? Sí. Lo pueden usar o pueden no usarlo. Y ahora vamos a poner el 9, vamos a dar a aceptar. Y fíjense que acá la hipotenusa nos dio 12,72, yo le había dicho 12,73, bueno, 12,72. Y en el trinket nos había dado 12,73 porque lo habíamos redondeado. En este caso no lo redondeamos y obtuvimos el mismo resultado. Ahora, vamos a agregarle algo. Yo quiero que ahora en la celda I3 me diga hipotenusa y en la I4 me escribe el valor de la hipotenusa. Y ahora no solo queremos que nos muestre este mensaje, sino queremos escribirlo en una celda en específico. Para eso utilizamos el range, miren acá, ponemos en qué celda nosotros queremos ponerlo, y ahora lo escribimos como habíamos dicho, I3. Ahora, de esa celda, ¿qué propiedad queremos? Pues queremos la propiedad valor, ¿ya? Punto value. Aquí nosotros queremos que nos escriba hipotenusa. Hipotenusa. Y ahora queremos que en la celda I4, en la celda I4, también el valor, la propiedad valor, vamos a querer que nos escriba el valor de la hipotenusa. Y ahora ponemos hipotenusa. Fíjense como en un caso yo puse hipotenusa, entre comillas, es decir, que me va a escribir ese texto, y en el otro caso puse la variable hipotenusa, ¿ya? ¿Y qué está pasando acá? Fíjense que funciona más o menos como les dije, del lado izquierdo, cuando estábamos hablando de las variables, del lado izquierdo es el nombre de la variable y del lado derecho el valor que yo quiero guardar en esa variable. En este caso, esto no es una variable, sino es una celda, pero que también me sirve como lugar de almacenamiento. Y en este caso, yo voy a guardar en una celda el valor que hay en una variable. Por tanto, si yo escribo una variable del lado derecho del signo de igualdad, significa que estoy leyendo el valor de la variable. Se los voy a dejar aquí en comentarios. Profe, tengo una duda. Sí. Ahí arriba, el hipotenusa, como no le escribí igual que la variable, que ahí se va a escribir como eso, el nombre que está escrito y no el valor. Exactamente, lo que se va a guardar en la celda es el nombre de la palabra, es esa cadena de caracteres, ¿ya? Coincidió que la variable también se llama hipotenusa, pero así pueden ver la diferencia entre esto que es caracteres y esto que es variable. Cuando una variable está del lado derecho del signo de igualdad, significa que estoy leyendo su valor y guardándolo en la variable o celda que está del lado izquierdo. ¿Ya? Les dejo ahí para que tengan después ese comentario y nunca lo olviden. Y es una forma para saber dónde vamos a poner las variables, dónde le vamos a poner los valores. Vamos a guardar y vamos a probar a ver qué pasa. Decimos macro, Pitágoras, vamos a dar con el mismo ejemplo que sabemos el resultado, 9, 9. Fíjense que todavía no me he escrito nada, voy a ponerlo para acá. ¿Por qué? Porque nuestro algoritmo se ejecuta en orden y lo primero que aparece es el mensaje. Hasta que yo no dé aceptar, no va para la siguiente línea. Doy a aceptar y fíjense cómo me escribió hipotenusa y el valor. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Los Diego, Ignacia, Daniela, Tinoki, los echaba de menos. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Vieron el uso de las variables? Gracias, María.
vieron el uso de las variables, cómo nos sirve para almacenar, pero no solo las variables. Recuerden que ahora en Excel tiene, digamos que, esa facilidad diferente a lo que habíamos visto en Trinket, que nosotros podemos guardar tanto en variables como en celdas. Digamos que las celdas aquí ya van a ver como también es una forma de almacenar esos valores y de leer valores que van a estar en esas celdas. ¿Ya? Y si yo quisiera el valor que yo leo de los catetos, escribirlo en la celda, ¿cómo ustedes creen que sea? Ahora yo leí este valor y yo quiero escribir lo que también me aparezca en la celda. Vamos a pasarle ahora a la hipotenusa, que nos escribe aquí el cateto, nos escribe aquí, vamos a escribir aquí el cateto y nos escribe el cateto. Menos el valor de los catetos. ¿Cómo ustedes creen que nos quedaría? ¿Qué tendríamos que hacer? Igual que lo hizo con la hipotenusa, el range, y si quiere escribirlo en la J, copiarlo y pegarlo, solo que cambiarle la letra y el número, punto value, y después ponerle cateto 1 y cateto 2. Muy bien, cateto 1. Muy bien, Ignacia. Y vamos a ponerle... Solo que al de arriba hay que ponerle las comillas para que no lea el valor de la variable. Claro, en ese caso es si nosotros queremos poner el nombre del cateto, vamos a poner de momento únicamente el valor del cateto. ¿Ya? Vamos a ver cómo nosotros, para que vean acá, cómo nosotros estamos leyendo de una variable y escribiendo en una celda. ¿Ya? Para que les quede ejemplos escribiendo en una celda. Entonces, vamos a ejecutarlo nuevamente. Para que cambien estos valores, vamos a probarlo con 10. 10. Y el valor del hipotenusa es 14. Y fíjense cómo ahora nos cambió el valor que teníamos del hipotenusa porque nos calculó el nuevo valor y además nos escribió los catetos, el valor de los catetos nos los escribió acá. Y esto, lo que estamos viendo es cómo leemos de una variable y lo escribimos en una celda. Eso es muy, muy importante. Si nosotros queremos escribir, vamos a verlo después, en lugar de decirle J3, vamos a escribirlo con otra opción que tenemos que se llama cells, ¿ya? Esto es como ir preparándonos para después, cuando ya trabajemos con ciclos, ¿sí? El cells, yo le tengo que dar la fila, coma, la columna, de forma numérica. ¿Ya? Y si nosotros venimos acá, ahora en lugar de yo decir la columna como una letra, vamos a ver qué número representa. Tenemos la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que si yo quiero escribir en la J, va a ser en la fila 3, columna 10. Entonces yo voy a decir cells, fila 3, columna 10. ¿Ya? Y ahí yo le voy a poner el valor del cateto. Vamos a probar con uno nada más. Bueno, vamos a probarlo con los dos, ¿ya? Y decimos ahora que es en la columna 4. Y probamos nuevamente, vamos a probar con 11 para que vean cómo varía el valor. 1, vamos a poner 12, no tienen que ser siempre iguales. Y fíjense, claro, me dan los dos 11 porque aquí puse 2, puse el 1, ¿ya? Pero ven cómo es la misma forma utilizando el range que utilizando el set. ¿Hasta acá alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Lo siento, silenciosos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Y este ejercicio, y así nos aprendemos también a calcular la nota final del curso. Acá les tengo preparado, vamos a crear una subrutina en la cual ahora nos vamos a pedirle al usuario que escriba por un input box los valores que nosotros queremos calcular, sino que los valores van a aparecer en esta celda. ¿Y qué es lo que nosotros queremos poner? El nombre del estudiante, la nota del certamen 1, del certamen 2, del 3, de las 5 tareas, vamos a pensar que esas son las 5 mejores notas y vamos a calcular el promedio. Y acá le ponemos las ponderaciones. ¿Por qué no lo hacemos fijo? Porque vamos a pensar que queremos hacer un algoritmo que nos sirva para este semestre, para el siguiente, y no sabemos si en los próximos siguientes
cambien las ponderaciones. Entonces acá nosotros vamos a escribir las ponderaciones y no vamos a usarlas fijas. Ahora, ¿qué nos está diciendo el algoritmo? Use tantas variables como necesites. Es decir, y para usar, porque en la clase de hoy, al terminar la clase, más o menos yo les digo, cuando termine esta clase tenemos que saber esto. Y cuando termine esta clase, muchachas, muchachos, nosotros tenemos que saber qué es una variable y cómo utilizamos las variables. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con muchas variables, aunque quizás sea tedioso hacer todo esto, porque además eso que se va a hacer grande, los va a preparar después para ver cómo nosotros hacemos esto con menos líneas de código cuando veamos, por ejemplo, los ciclos. Pero ya tenemos que saber variables. Acá nos está, esto es lo que aparece en las reglas del curso, cómo obtener la nota, y de momento vamos a asumir lo que les acabo de decir, que vamos a trabajar con las 5 mejores notas, no vamos a eliminar esas 2 peores, de momento no lo vamos a hacer. Y tampoco vamos a verificar si la nota es mayor de 55. ¿Por qué? Porque no hemos visto los condicionales, entonces eso lo dejamos ahí ya listo para la próxima clase. Vamos únicamente a calcular ¿qué? El promedio de los certámenes y vamos a calcular la nota final. Entonces, manos a la obra. Voy a compartir la pantalla para ver. Acá teníamos una primera subrutina y ahora queremos crear otra subrutina. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Decimos una nueva subrutina, subpromedio. Fíjense como yo voy a poner promedio de nota y lo voy a escribir unido. ¿Ya? Promedio de nota, abro y cierro paréntesis, doy enter y me escribe en sub. ¿Ya? Ahora, nosotros queremos tener en cada una de las variables cada uno de estos valores. ¿Ya? Para manipularlo, no es necesario hacerlo, vamos a ver que podemos ahorrarnos eso, pero vamos a manipularlo a través de variables. Por tanto, yo tengo ¿cuántas variables? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. Una forma fácil de crearla, vamos a decir certamen 1, certamen 2, certamen 3, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. De momento, vamos a saber... ¿El estudiante no se considera como variable? Sí, también, pero vamos a unir las variables por tipos de datos, para no tener que crear tantos din, y no nos cansen, y hacerlo más rápido. As integer, vamos a pensar, porque aquí las notas son 100, 100, sí, por números enteros, la nota como tal, no el promedio. Entonces, vamos a poner el estudiante, as string, ¿por qué? Porque es una cadena de caracteres, tenemos únicamente ese, y ahora tenemos las ponderaciones van a ser, no van a ser valores enteros porque vimos que es 0,25, 0, algo, entonces ya digamos que eso lo vamos a tener en la categoría de los double, ¿ya? Entonces vamos a decir din promedio general, ponderación del certamen 1, ponderación del certamen 2, ponderación del certamen 3, promedio de certamen, promedio de tareas. ¿Ya? Promedio de tareas as double. Y creo que de esta forma ya tenemos todas nuestras variables, ¿ya? Todas las variables que nosotros necesitamos. Fíjense que una forma de reducir nuestro tiempo. Nosotros tenemos que aprender a programar y saber, digamos, que crear nuestro algoritmo, pero también tenemos que ser ágiles en Visual Basic. Y cosas como esta nos ahorran tiempo de escritura cuando estemos, sobre todo en un certamen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto es... pedirle al usuario, ¿no? Muy bien, este es un primer paso que es definir la variable, Y el otro paso que vamos a hacer, ponderación del certamen 1 del sexto. Y el otro paso que nosotros vamos a hacer es inicializar la variable, ya que es dar un valor inicial.
Y ese valor inicial, en este caso, y bien como me decía Ignacia, nosotros se lo vamos a pedir al usuario, es una forma de inicializarla, pero en este caso, el pedírselo al usuario es leerlo de estos lugares, porque el usuario ahora no lo va a escribir con un input box, como en este caso de acá, sino que lo va a leer directo de la celda. Entonces ahora nosotros sí tenemos que leer esos valores. Vamos a leerlo, digamos que ahora sí tenemos que leer uno a uno, pero después en el futuro vamos a ver cómo lo leemos más rápido con 2 líneas de código, con 3 líneas de código, ¿ya? Pero ahora sí vamos a necesitar una línea de código por cada celda, porque tenemos que leer de forma independiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros vamos a darle valor a la variable, ¿dónde ustedes creen que yo ponga la variable? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho del signo de igualdad? Yo voy a poner el signo de igualdad. Ahora, certamen 1. Este C1 lo pongo del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Qué me dicen? Derecho. Es para leer la variable, ¿no? No, ahora vamos a darle valor a la variable, porque la variable no tiene valor. Entonces, Entonces a la izquierda. muy bien, nosotros vamos a asignarle valor a la variable. Y como bien dice Ignacia, vamos a ponerlo del lado izquierdo del signo de igualdad. Y ahora, del lado derecho, fíjense cómo vamos a ir armando las soluciones. Aunque nos demoremos, no importa, porque lo importante es que entiendan esta primera parte. Si yo quiero darle valor a la variable, ¿qué valor yo le voy a dar a esa variable? ¿El valor que se encuentra en dónde? ¿Es un valor que va a escribir el usuario? Sí. Sí, pero es un valor que va a escribir en un input box o en una celda. En una celda, en la C5. Muy bien, en la C5. Entonces, ¿qué es lo que ponemos acá? Miren, range, fíjense cómo me cambia lo que habíamos visto anteriormente, range C5. Y de esa celda que nosotros estamos leyendo, su valor. Por eso es que yo pongo punto value. ¿Entendieron qué fue lo que yo hice acá? ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Entonces vamos a copiar y pegar para ahorrarnos tiempo. Vamos a ver, 3 certámenes, yo digo certamen 1, ahora yo digo certamen 2 y aquí digo certamen 3. Uno está en el 5, el otro está en el 6 y el otro está en el 7. Ya por acá tenemos los certámenes, voy a ponerlos por grupito para que vean. Ahora nos faltan las tareas, entonces yo digo tarea 1 está en ¿quién? En el C8, ponemos C8, vamos a copiar y pegar, fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá cambiamos 9, 10, 11, 12. Y acá que ponemos 2, 3, 4 y 5. Seguimos. El promedio lo voy a leer. Esta celda de acá yo la voy a leer. No, hay que calcularla. No, esa celda se calcula. Por tanto, yo esa variable no tengo que inicializarla todavía. Muy bien, Ignacia, muy bien. Ahora pasamos para esta tablita de acá. Esta ponderación también la tenemos que leer. Por tanto, ¿qué nosotros vamos a hacer? También tenemos que leer esa parte. Y vamos a decir certamen 1, ¿no? ¿Qué puse? Ponderación del certamen 1. Ponderación del certamen 1 está en la celda F4. Entonces ahora nosotros decimos F4. Y hacemos lo mismo. Copiamos. Fíjense, como yo estoy acá, yo creo que después de toda esta cantidad de variables no se nos va a olvidar a leer de una celda, a copiar en una celda. Eso es lo fundamental. Vuelvo y repito, es muy importante saber. 3 y F4, F5, F6. Ahora, el final de los certámenes es una celda que vamos a escribir o que vamos a leer. Se va a leer. Vamos a escribir, ¿ya? Porque el final de los certámenes es para calcular ese promedio de certámenes. Voy a poner con otro colorcito las celdas para saber que esas celdas son las que ya, digamos, que son las que vamos a leer ya que copiamos las otras. Estas 3 celdas son celdas que nosotros vamos a copiar resultados, ya que vamos a escribir los resultados.
¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vamos a ir por partes, y de eso se trata un algoritmo, muchachas, muchachos. Eso es un algoritmo, nosotros definir nuestra estrategia, ¿va? Nuestros pasos a seguir. ¿Qué es lo primero? Definir las variables, inicializar, y ahora viene calcular. Entonces vamos a calcular por partes. Fíjense que ustedes verán que el algoritmo es sencillo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que calcular para poder calcular el promedio de los certámenes? ¿Cómo calculamos el promedio de los certámenes? ¿Cómo se calculan? Sumando con las ponderaciones, o sea, sumar los certámenes y multiplicarlo por las ponderaciones. Es decir, yo tengo que ahora, fíjense que aquí me dice 0,25, pero nosotros no vamos a utilizar 0,25, sino que vamos a utilizar el valor que nos escriban acá. Entonces, nosotros tenemos que saber que el certamen 1 debemos multiplicarlo con este, que el certamen 2 debemos multiplicarlo con este, y que el certamen 3 debemos multiplicarlo con este. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y esos valores los vamos a sumar. ¿Y dónde los vamos a guardar? En final de certamen. Entonces, lo primero que vamos a calcular es promedio de certámenes. Fíjense como ya nosotros teníamos creada nuestra variable promedio de certamen. Y tiene 3 sumas, miren, vamos a ir armándolo, yo lo voy a ir armando por pedacitos para que ustedes vean. ¿Ya? Tiene 3 sumas. En la primera suma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decir certamen 1 por ponderación del certamen 1. En la segunda suma vamos a decir certamen 2 por ponderación de certamen 2. Más certamen 3 por ponderación del certamen 3. Fíjense cómo hemos manipulado valor y ahora nosotros podemos, esta subrutina nos va a servir lo mismo para esta ponderación de este semestre, pero quizás la del semestre que viene cambia y nosotros también vamos a tener para poder utilizar la misma subrutina. Ahora, tenemos que calcular el promedio de las tareas. Vamos a calcular el promedio de las tareas. Tenemos acá promedio general de los certámenes, promedio de tareas. ¿Y cómo yo calculo el promedio de tareas? Pues ahí no tenemos algo en específico, sino que es la suma y la división. Por tanto, ponemos tarea 1 más tarea 2 más tarea 3 más tarea 4 más tarea 5. Dividido, ahora aquí si cerramos paréntesis, porque si no, nos divide nada más que el último valor dividido entre 5. Y ya nosotros tenemos el valor que vamos a escribir acá y el valor que vamos a escribir acá. Pero nos falta el valor que vamos a escribir acá, que es el promedio general. Y para el promedio general necesitamos multiplicar también esto que tenemos acá. Entonces decimos promedio general, ¿ya? Promedio general, fíjense, ¿qué va a ser? Al promedio de los certámenes, fíjense cómo yo fui haciendo, promedio de los certámenes por, en este caso si vamos a usar directamente 6.6, 0.6, disculpen, más, vamos a cerrar entre paréntesis, más el promedio de las tareas por 0.4. ¿Ya? Damos Enter y ya tenemos calculado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En este de inicializar estamos leyendo los valores de las... Pedir los valores que tiene que poner en la persona. Muy bien, y guardando en las variables. ¿Ya? Entonces aquí calculamos, y ahora ¿cuál es el siguiente paso? Escribir los valores calculados y almacenados en las variables en las celdas correspondientes. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a escribir en cada una de las celdas los valores. Entonces, ¿qué celda es? Dijimos que era F7, vamos para range, por eso ahora lo vamos a poner del lado izquierdo, porque vamos a escribir en ella, range F7, punto, value, que es el valor de ella, ¿y qué valor vamos a poner acá? ¿Qué valor vamos a escribir? El que esté en final de certámenes. ¿Y cuál es ese? Que dice promedio de certámenes. Promedio de certámenes. Ahora en el range F8, vamos a escribir
F8, vamos punto value, vamos a escribir el promedio de las tareas. Y por último, en C13, vamos a escribir el promedio general. Range C13 punto value y vamos a escribir el promedio general. ¿Ya? Guardamos, siempre que hagamos algo, guardamos y ahora vamos a ejecutar y ver qué pasó. ¿Ya? Venimos a programador, decimos macro, ahora es promedio de nota. Claro, primero vamos a poner valores, ¿no? Aquí el estudiante de hecho no lo utilizamos, entonces no teníamos que haber creado la variable, ¿ya? Vamos al certamen 1, el certamen 2, el certamen 3, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. ¿Ya? Entonces la ponderación vamos a poner esta misma que tenemos por acá, pero 0.33 y 0.42. Vamos a ver si los tipos de datos vamos a ejecutar la macro. Promedio de nota, y fíjense cómo, miren, acá tenemos los valores calculados. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Dudas acá? Este ejercicio, ¿qué es lo importante? Cómo darle valores a una variable, cómo leer de una celda, cómo escribir en una celda, y eso es lo fundamental de este ejercicio, ¿sí? Ver cómo nosotros trabajamos estos elementos de leer y escribir, ¿no? Leer de una variable o guardar valores en una variable o en una celda, y eso nos va a ser útil para las próximas clases en la manipulación de variables, ¿sí? ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? El lunes es feriado. Recuerden que la tarea se entrega el martes, la tarea de Trinket, y entonces tenemos el próximo miércoles. Ya es posible que les subamos algún videíto para que quizás no pierdan esa clase, para que lo vean cuando ustedes quieran, pero relacionada con esa clase. En la semana que viene entonces estaremos trabajando con condicionales, y así podemos terminar este ejercicio y verificar, por ejemplo, que calcule la nota únicamente cuando sea mayor de 55, ¿sí? Sí, Crescente. Ahora puedes hacerme, cuando terminemos, puedes hacerme las preguntas, ¿sí? Entonces, muchachos, muchachas, tengan una linda semana, un lindo fin de semana, descansen en el feriado, no coman muchos dulces en Halloween, y nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao.